Vamos a partir entonces el programa, vamos a darle la bienvenida a todos los que nos están viendo y agradecer por su presencia y también a usted, Ana, por unirse a nosotros y participar, que para nosotros es algo muy importante. Bien, ahora estamos en la segunda temporada de nuestro programa Socelate de la Sociedad Científica de Estudiantes de Química y Farmacia. Es el primer capítulo de esta temporada y estamos muy emocionados por que pueda participar con nosotros y también que podamos seguir en el futuro haciendo más de estos programas. Hoy día vamos a estar hablando sobre receta electrónica y la venta de medicamentos online con Ana Nieto, quien es la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Eh, de más está decir que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios abajo y también vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que han hecho anteriormente en nuestra caja de preguntas que tenemos. Bien, vamos a partir hablando un poco sobre la receta electrónica y a mí me gustaría que nos pudiera un poco explicar de manera bien general qué es una receta electrónica y qué beneficio tendría usarla en comparación a otras recetas normales que podríamos decir. Maximiliano, primero que todo, buenas tardes a ti, a todos los que están conectados esta tarde. Para mí es un gusto y es fundamental, de hecho, que podamos sostener periódicamente encuentros con nuestros químicos farmacéuticos en formación, por lo cual es muy grato poder estar en esta conversación. Y yendo Sí, al tema particular que me consulta, receta electrónica, en términos sencillos, es una receta que está siendo, digamos, utilizada a través de un medio electrónico, por eso su nombre o su apellido, podríamos decir, y que este tipo de receta está normada a través de la Ley de Fármacos 1, que se emitió en el año 2014, el 14 de febrero. Y la parte importante que tiene esta receta electrónica es que debe tener algún elemento que genere un resguardo en la emisión. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una receta de papel de un profesional, esa receta tiene que traer identificada la firma del profesional y su timbre, o bien de modo manuscrito indicar nombre y apellido root. Entonces, en el campo de la receta electrónica, esta que se emite por un medio electrónico, este elemento dentro de lo que es la ley de fármacos 1, se establece que la fidelización, el que sea fidedigna esa receta de un profesional, se hace a través de una firma electrónica avanzada. ¿Y qué es la firma electrónica avanzada? ya. Es un formato legal que establece o que autoriza, digamos, el Ministerio de Economía, las empresas que te pueden otorgar esa firma electrónica avanzada al profesional que emite receta. Sí, esta receta electrónica igual ha sido como un poco tema de disputa o algunas dudas respecto a algunos profesionales. Entonces, para aclarar en qué contexto se encuentra ahora esto, ¿está funcionando, no está funcionando? ¿Qué ocurre con eso? Mira, la receta electrónica propiamente tal podría haber empezado a funcionar desde el 2014, como te decía, cuando en Ley de Fármacos 1 se estableció que este tipo de recetas podían operar a través de la firma electrónica avanzada. ¿Ya? O sea, toda plataforma tecnológica que incorporara el formato de una receta e incluyera la firma electrónica avanzada podría operar. Ahora, la polémica de hoy se da porque frente a la pandemia, y ya venía un poco acrecentado con el estallido social, ha sido necesitada la atención a través de telemedicina y por ende la necesidad de poder emitir un documento que no tenga que ser de papel, en donde tengas la complicación de poder entregárselo a un paciente, o el hecho de poder mandárselo a través de una copia que no está legalmente autorizada para poder ser entregada, digamos, en una farmacia. Entonces, las polémicas hoy en día se han dado fundamentalmente porque la ley tiene vacíos. Una receta es un instrumento legal que comunica al prescriptor. Fundamentalmente quienes más prescriben son los médicos, pero también tenemos ahí matronas o dentistas eventualmente, y,
Y esta comunicación a través de la receta permite que en las farmacias el profesional y su equipo puedan entregar un tratamiento con las indicaciones ajustadas al paciente que corresponde. En ese contexto, hoy una receta electrónica tiene algunos vacíos, sobre todo para medicamentos como son del tipo psicotrópicos y estupefacientes, en donde las plataformas que pueden levantarse no se ha establecido un reglamento que especifique las condiciones mínimas necesarias para poder establecer un sistema seguro de emisión de recetas electrónicas y también para resguardar el ejercicio profesional del químico farmacéutico en la dispensación de este tipo de recetas. Esa fundamentalmente ha sido la polémica. ¿En qué estamos hoy día? Hoy día, digamos, en mayo de 2020 se emitió un decreto supremo, número 58, que muchos auditores tal vez pueden conocer, y este decreto viene a modificar el decreto 466, que es el reglamento de farmacias, botiquines, droguerías, etcétera, en donde lo que viene a modificar particularmente es darle una cabida al comercio electrónico, como lo ha llamado este decreto, que para nosotros desde la línea o mirada sanitaria, entendiendo que la farmacia está legalmente además descrita como un centro de salud, este decreto debiera referirse a la farmacia digital y tener una mirada más sanitaria en donde se regule una receta electrónica que dé seguridad a los profesionales que prescriben, a los profesionales que dispensan y finalmente resguardar la seguridad de la salud de todas las personas. Sí, yo justamente le quería preguntar porque usted estaba mencionando que está un poco complicado con la receta de medicamentos que tienen control. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace? Mira, en el escenario regulatorio, con la legislación ya oficializada, si es que las plataformas electrónicas que hoy se han levantado cumplen el requisito de que traiga la receta firma electrónica avanzada, que parte de lo que viene en la regulación de la firma electrónica avanzada es que el documento te especifique cómo tú puedes corroborar que efectivamente la firma es electrónica avanzada. Si cumplen con toda esa normativa que hoy existe, que ya está, digamos, operativa, en estricto rigor la receta es válida y por ende en toda farmacia no debiese negarse, porque en estricto rigor legalmente está autorizada. Entonces, ese es el escenario Ya. que tenemos hoy. Ahora, ha sido polémico, por lo que te decía antes, porque desde la mirada sanitaria ofrece riesgo, que para los profesionales hoy quedan muchas dudas, como por ejemplo, ¿cómo podemos, cuando nos llega una receta que dice ser de firma electrónica avanzada, cómo desde la farmacia tú puedes certificar o corroborar que efectivamente la firma electrónica avanzada que dice que es, cómo tú cómo puedes acceder para certificar que así sea? Entonces, también un poco la norma no ha mirado la realidad de las farmacias. Hay muchas farmacias que hoy en día no tienen acceso a Internet, más bien, y se da mucho en las cadenas, de que lo que se tiene es acceso a una intranet, pero al momento de tener acceso a la intranet, tú no tienes cómo conectarte a una plataforma web que pueda ser la que te indique esa receta electrónica para poder verificar que efectivamente es una firma electrónica avanzada. Ahora, Claro. otra de las... Perdón, dale Maximiliano. No, siga, 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 siga. Otro aspecto es que si tú tienes ya en la farmacia acceso a Internet y te ingresas, digamos, a la plataforma, una de las problemáticas que se da también es que a lo mejor te puede llevar a una web en donde dice, sí, te muestra la receta, cumple con todos los parámetros que legalmente debe cumplir un documento con firma electrónica avanzada, pero ¿qué certeza tienes tú de que esa página pueda ser falsa? O sea, en el fondo obliga mucho al profesional
a tener que ir más allá incluso de la línea sanitaria, a poder meterte a ver si es que efectivamente la empresa que da esa firma electrónica avanzada, efectivamente es de las empresas que está autorizada a darla. Entonces, ahí vemos también un vacío en la legislación de que esperaríamos como parte del sistema sanitario que al menos estas plataformas que se levantan para emitir receta electrónica puedan pasar por un visto bueno de la autoridad sanitaria, por lo menos, donde ellos certifiquen si efectivamente la plataforma tiene relación con esta empresa que está autorizada por el Ministerio de Economía para que emita firma electrónica avanzada. Claro, sabe que aquí nos preguntaban qué pasa con un paciente que puede ir, por ejemplo, con su receta electrónica a varias farmacias, que cómo se podrían implementar esos sistemas electrónicos. Mira, efectivamente ese es uno de los puntos mínimos necesarios que tiene que tener un sistema de receta electrónica, sobre todo para lo que son medicamentos con condición de venta retenida, no solamente los psicotrópicos y estupefacientes, sino que también tenemos otros medicamentos que son de abuso y que por eso tienen esa condición retenida sin control de saldo. En ese aspecto, ahí es donde necesitamos la exigencia regulatoria hoy mínima, o al menos que haya un reglamento que especifique lo que no especifica hoy la ley, en donde se establezca que al menos las plataformas electrónicas deben presentar un sistema que permita, muchos hemos usado el término quemar la receta o anular esa receta, vale decir, la persona va con su receta electrónica o incluso a través de la plataforma de farmacia digital, ingresa, se comunica con el profesional farmacéutico o con el auxiliar de farmacia, quien atienda digitalmente, tiene que haber una entrega de ese documento. El documento evidentemente va a mostrar que tiene firma electrónica avanzada. Cuando ya se le da el visto bueno a esta receta y se dispensa el tratamiento, la plataforma que valida, digamos, esa receta electrónica debe permitir que al momento en que tú haces la dispensación y la persona va a llevarse su tratamiento, uno pueda hacer ya sea un clic, ingresar un código, pero que te permita bloquear la receta. Y si la persona va a otro establecimiento, por mucho que en el fondo lleve una copia de la receta original, que a lo mejor se ve en una foto o impresa como que no está bloqueada, que al momento de ir a validarla, a ti te permita ver como profesional receta retenida o receta invalidada, con los mismos conceptos que hoy día manejamos para retener recetas de manera física, pero esos mismos conceptos que están establecidos por ley deben traducirse y traspasarse al sistema electrónico. Entonces, son requisitos mínimos que hoy necesitamos se reglamenten en un documento anexo, porque la legislación hoy no lo está especificando. Claro, acá justamente nos comentan que hoy no hay cómo invalidar una receta retenida. Yo que le quería preguntar justamente si esos requisitos que usted menciona lo ha logrado algún sistema, porque por ejemplo acá nos preguntaban sobre Resemed y cómo funciona el colegio, ¿tiene alguna injerencia ahí? ¿Valida la receta? ¿Cómo ha funcionado eso? Mira, desde el Colegio de Químicos Farmacéuticos, nosotros somos un organismo que es de carácter profesional, gremial, que tiene una voz técnica y de conocimiento más especializado en la materia. Nosotros podemos aportar con recomendaciones para la toma de decisiones, pero no somos quienes tomamos las decisiones. Sin embargo, es muy importante tener, digamos, esta presencia profesional, organizada, en donde nosotros podamos, con nuestro enfoque, presentar las necesidades que van claramente orientadas a resguardar la salud de las personas. En ese contexto hemos visto algunas plataformas, unas que no cumplen los requisitos mínimos que a nuestro entender, desde nuestra visión profesional,
vemos que deben ser los mínimos, como el piso mínimo, para poder dar un visto bueno o una autorización a una plataforma. Por eso creemos que hoy a la normativa al menos le falta de que ponga un requisito a estas plataformas que se levantan de que sean autorizadas por el ISP. En ese contexto, tú me mencionaste una plataforma, RECEMED. ¿Ustedes Sí. han podido conocerla? ¿O han tenido No, referencias? ¿Cómo? referencias no han preguntado principalmente de RCMed. Claro. Mira, nosotros desde el colegio bueno, ya levantamos una comisión de trabajo en materia de farmacia digital y decreto 58, y en ese contexto pudimos reunirnos con algunas plataformas y pudimos conocer la plataforma de RECEMED también. Creo que es la primera plataforma que me toca ver que en el fondo pone ese piso mínimo, que es el que más nos preocupa en términos de que la receta se invalide. O sea, ellos dentro de la solución o el desarrollo informático que han generado, contempla efectivamente el poder invalidar la receta una vez que el farmacéutico despacha el medicamento. Entonces, ahí tenemos como un ejemplo de que hoy tecnológicamente, para mí en realidad verlo, me abrió más los sentidos a entender de que tecnológicamente es factible hacer mejora con un piso mínimo de control sanitario, y desde ahí la idea es poder trazarnos objetivos mayores, a poder pensar un sistema de receta electrónico que esté conectado unificadamente en el país. Claro, sería lo ideal. Y Sería lo ideal. eh, respecto a la falsificación de recetas, le quería preguntar cómo se podría evitar eso. Por ejemplo, hablaban sobre la firma electrónica avanzada. ¿Habrían alternativa a la firma electrónica? ¿O sería la mejor opción? Mira, la verdad, tenemos experiencias fuera del país en donde no se han levantado plataformas con firma electrónica avanzada. Habitualmente las limitancias que ofrecen son los costos. Actualmente los costos son mucho más accesibles, pero hay alternativas. O sea, si uno hoy día ya es algo muy común para todo trabajador cuando tiene un trabajo de poco tiempo, o a lo mejor con un periodo determinado por un proyecto, que trabajan con boletas de honorario. Entonces, en el fondo ya es muy común para nosotros usar el servicio de impuestos internos. Y el servicio de impuestos internos, en algún momento de su existencia, tramitaba mucho documento en papel. Y hubo las voluntades políticas, esfuerzos privados, esfuerzos públicos, por levantar un sistema único que pudiera procesar toda la información tributaria. Cuando uno ingresa al servicio de impuestos internos, te vas dando cuenta que cada contribuyente tiene su clave de acceso, y estamos hablando de cosas tan sensibles como tratar temas económicos, y estas plataformas han dado un perfecto funcionamiento en términos de mover todo el sistema tributario chileno sin tener, digamos, problemáticas de falsificación de documentos, algo que, digamos, haya impactado negativamente el beneficio que la plataforma trajo en términos de digitalizar la información. Entonces, podemos ir también al caso del registro civil. Ahí tenemos bueno, y para múltiples trámites de connotación pública, la clave única. Con la clave única tú puedes acceder a sacar documentos del registro civil que son personales, y digamos que es un método que hoy se usa, que te lo entrega el registro civil y que tú no tienes que pagar por él. Básicamente pagas por los servicios a los cuales accedes. Entonces, hoy día, bueno, por lo demás hay sistemas que te permiten establecer códigos QR, códigos de barra. Entonces, de que existen alternativas, las existen. Ahora, ¿por qué sí es importante pensar el tema de la receta electrónica en un sistema integrado nacional?
porque sin duda hay que establecer una regulación más estricta, porque aquí no solamente está el tema de el acceso al documento, de que no se duplique indiscriminadamente para hacer un uso irracional, sino que también tenemos el tema de que estamos trabajando con datos sensibles. Entonces, ¿cómo en una plataforma digital, o en múltiples plataformas digitales, porque hoy día la regulación favorece que existan múltiples plataformas para poder emitir recetas, cómo se resguardan los datos de las personas? El root, un dato tan apetecido por los mercados. Entonces, por eso es que en el fondo nosotros hablamos de un piso mínimo tecnológico en términos de lo que debe tener para poder empezar una plataforma de receta electrónica, pero sin duda debemos perseguir un objetivo ideal, que es el poder establecer una plataforma única donde al final se concentre la información, que esté regulada, que haya fiscalizaciones de ella, pero con un resguardo tanto de los datos de las personas, de los profesionales, así como el control sanitario del tráfico. Ahora, y a lo mejor me lo tienes planteado preguntar, pero lo dejo abierto. En el fondo, también nos tenemos que plantear como profesionales que sin duda estamos en una era digital. Si bien tenemos barreras en grupos etarios para poder acceder a todo el sistema informático, electrónico, tenemos que proyectarnos como sociedad, capacitar a nuestra gente que tiene barreras, pero las plataformas electrónicas sin duda ofrecen una alternativa para muchas personas a acceder a prestaciones de salud. En ese contexto nosotros tenemos que propiciar de que cuando se levanta este tipo de proyectos, ser una voz técnica que aporte a levantarlo de la mejor manera. Sí, mire, sabe que acá Paula en el chat nos pregunta nos comenta que el MinSal está trabajando en un portal de receta electrónica. Sí. Sí, ¿cómo se encuentra eso actualmente? Mira, hace pocos días, digamos que la Cámara de Comercio generó un webinar en donde invitó a la jefa de DIPOL, de la División de Políticas Farmacéuticas del MinSal, donde ella hizo una presentación de los avances que llevan en esta materia. Es del caso mencionarles que respecto a plataforma de receta electrónica, los avances han pasado por varios gobiernos. O sea, estamos hablando de que el tema de receta electrónica lleva más de 10 años intentando levantarse desde los ministerios de salud que han tenido diferentes gobiernos. Entonces, al menos dentro de lo que se presentó hace pocos días, ya habría una propuesta concreta que podría salir, digamos, a flote. Nosotros desde el colegio, hoy día tuvimos, anteriormente a este podcast, tuvimos reunión con el ministro París, y felizmente logramos establecer una mesa de trabajo, y uno de los puntos que nos interesa poder tratar en esta mesa de trabajo precisamente es conocer en qué está este proyecto de la DIPOL, que la DIPOL ya tiene avanzado, poder plantearles esta mirada que nosotros tenemos para hacer un trabajo integral. O sea, en una plataforma de receta electrónica es necesario que esté la mirada de quien dispensa el medicamento, es necesario que esté la mirada de quien prescribe el medicamento, es necesario que esté la mirada de nuestra autoridad sanitaria, que finalmente es la que fiscaliza que se cumplan las normativas sanitarias que se han establecido para la seguridad de la salud pública, y a la vez para levantar información desde estas plataformas electrónicas. Imagínate que una receta trae mucha información sanitaria, consumo de medicamentos que se ha relegado
a un enfoque comercial y no al enfoque de salud pública que tiene el consumo de medicamentos. Por ejemplo, hoy día un gran problema, tanto en nuestra sociedad chilena como mundial, el consumo de benzodiazepina. Si pudiéramos tener desde estas plataformas informes, registros que nos den estos datos, la toma de decisiones en materia farmacéutica y con enfoque de salud pública sería maravilloso. Usted me mencionaba que esta política, o sea, este intento de establecer unos sistemas electrónicos llevan casi de años tratando de implementarse. ¿Usted a futuro y como opinión, cómo cree que va a evolucionar esto, que va a poderse lograr pronto algún objetivo de a nivel nacional lograr que se implante este sistema? Creo que hoy es el escenario ideal. Si miramos hacia 10 años atrás, los avances tecnológicos no eran los mismos que tenemos hoy. Sabemos que la tecnología avanza a cada minuto y los que tenemos un poco más de años, ustedes son de la generación digital, pero yo tengo pude ver cómo evolucionó desde un momento en que no teníamos, el computador no era algo masivo en los colegios. Yo en mi experiencia propia pude ver cómo en el colegio, cuando ya empieza a haber, digamos, una disposición masiva de estas herramientas tecnológicas, cómo se instalaron laboratorios computacionales y bueno, luego hablar de lo que es la Internet, o sea, a partir de una Internet que yo recuerdo que para conectarse había que marcar un número telefónico, tenías que esperar a que sonaran como una operadora que te conectaba, hasta hoy día tener una fluidez de Internet que nos permite estar conversando a través de estas imágenes. Entonces, hoy día es el escenario ideal porque están las tecnologías. ¿Qué es lo que necesitamos? Voluntades políticas, esfuerzos públicos y privados para poder materializar estos proyectos. Y que haya un enfoque no solamente comercial, porque se lo va a ver, es un nuevo mercado, entonces vivimos en una sociedad de consumo, donde cada vez que hay una oportunidad nueva de levantar un producto, quienes ven esa oportunidad y tienen ese, digamos, bichito de levantar un negocio, aquí van a haber oportunidades. Entonces, el llamado desde la mirada sanitaria es que hay un equilibrio justo y un enfoque que empiece a nivelar la balanza hacia la orientación de estas herramientas con una visión de salud pública, donde podamos levantar herramientas tecnológicas que sirvan efectivamente para la toma de decisiones. Como yo te mencionaba, o sea, si nosotros podemos digitalizar nuestra información de la receta médica en términos de la mirada de la dispensación, lo que estamos haciendo es dejar un registro de los tratamientos que está usando nuestra sociedad, del consumo o las tendencias de consumo, y ya que no sea solamente una herramienta para generar el negocio del medicamento, sino que de una vez por todas pase a ser una herramienta para la toma de decisiones de salud pública relacionada al uso racional de medicamentos. Por otra parte, tenemos una cosa tan común que vemos en las farmacias como el abuso de sustancias. Nosotros hoy día, si tuviéramos una plataforma electrónica, podríamos determinar qué drogas son las que están hoy tendiendo a una conducta de adicción mayor. Claro, al final podríamos considerar la receta electrónica como un instrumento mucho más valioso que solamente una receta. Quiero que pasemos a la segunda sección de esta conversación, que es sobre la venta online de medicamentos, que vemos que últimamente igual ha surgido mucho y hay mucha idea al respecto. Bueno, yo le quiero partir preguntando cómo se ha manejado actualmente la venta de medicamentos online y si se han producido cambios de precio o se pueden producir cambios de precio con esta modalidad de venta.
Mira, efectivamente, dentro de existen esas posibilidades de que los precios puedan cambiar. Eh, y de algún modo, dentro de lo que actualmente existe, no se han visto cambios drásticamente diferentes a lo que tú puedes ver en las farmacias. Es importante decir que hoy eh, las farmacias tienen precio y el tema precio es un tema bien delicado de abordar, porque estamos en el país donde es ideal tanto para la industria farmacéutica, tanto para el intermediario que mueve el medicamento y tanto para la farmacia, el manejar el valor de manera reservada. Y por ende el valor venta final nadie sabe cómo se llegó a él. Y ahí es donde, de algún modo, desde el colegio nosotros hemos impulsado mucho el tema de generar la transparencia en toda la cadena del medicamento, desde que se elabora y tenemos un producto final, cuál es el costo de ese producto final, cuál es el costo con el cual lo adquiere el intermediario, cuál es el costo finalmente que lo adquiere una farmacia. Es un tema muy polémico y de mucha pelea, claro. Pero en el contexto digital podríamos prever que podría darse ese mismo fenómeno. O sea, en el fondo, sí, evidentemente, la plataforma electrónica va a significar un costo para quien la levante. En ese contexto, sabemos que también está fuertemente el área de las farmacias independientes, que muchas veces con harto esfuerzo levantan una farmacia y evidentemente si ellos quieren materializar una plataforma electrónica digital, va a tener un costo para ellos, lo cual sería parte del costo operacional que finalmente va aplicado al medicamento. Ahora, afortunadamente dentro de lo que hoy está, no se ha visto, digamos, valores escandalosamente distintos. Lo que nos mueve también a plantear de que también es un desafío para las farmacias ir adaptándose a los cambios que tenemos como sociedad, la digitalización de los servicios sanitarios es una realidad inminente, entonces la farmacia también tiene que ir transformando sus servicios a estas líneas, entonces tampoco de algún modo es lo ideal generar un costo elevadísimo que finalmente va a ser poco atractivo el servicio digital. Así que, por lo claro. menos, lo que hemos podido revisar en esto, con las plataformas que hoy existen, el valor no se ha visto, digamos, drásticamente elevado. Por otra parte, también se habla de la seguridad de la venta. ¿Es seguro adquirir los medicamentos por esta vía o podrían haber algunos problemas con la seguridad? Sin duda que las plataformas digitales nos ponen en esa gran problemática, la seguridad. Podemos decir que los medicamentos se empezaron a vender de manera digital antes de que la regulación existiera. Por ende, ante lo que se enfrentaba, digamos, el país, la sociedad y en el fondo la autoridad sanitaria, es que había un vacío legal para esto, porque de algún modo no había ninguna parte que dijera que no se podía hacer, ni tampoco una regulación que dijera cómo debía hacerse. Y en ese contexto es en el cual, digamos, trabaja el MinSal con el ISP para poder levantar un marco regulatorio y finalmente es lo que se traduce en este decreto supremo 58 que modifica al decreto 466. En términos de seguridad hemos visto, o sea, primero, la primera barrera es cómo tú sabes que la plataforma a la que estás accediendo es efectivamente una farmacia. De hecho, antes que la regulación existiera, vimos muchas veces, y nos llegaron también al colegio, estas fotos, pantallazos, en donde Ripley vendía medicamentos. Esas fueron las primeras señales de alerta. Bueno, hoy día sabemos que Ripley se ha asociado con una farmacia para generar la plataforma para vender, ¿ya? Entonces, en ese contexto,
hoy día la regulación, para tratar de abordar el tema de seguridad, establece de que toda plataforma electrónica tiene que tener una farmacia con resolución sanitaria que la autoriza a la venta, o sea, que primero la autoriza con la instalación y funcionamiento, y a la vez están todos los comercios que estaban funcionando, pero sin un marco regulatorio, están hoy día obligados a sacar la autorización de plataforma de farmacia digital. Digamos que es lo que hoy legalmente existe para tratar de dar un marco que nos ofrezca seguridad. Entonces, en ese contexto, es lo que tenemos. Ahora, la seguridad es un tema de preocupación constante. Ahí nosotros, como profesionales farmacéuticos que trabajamos en la farmacia, tenemos que sensibilizar, educar, concientizar a nuestros usuarios de que cada vez que vayan a utilizar una plataforma, busquen información de con qué farmacia está ligada. En el fondo, esa información la pueden adquirir directamente en las Seremis de salud, ingresar a través de las páginas que estas tienen dispuestas y poder identificar si efectivamente está ligada a una farmacia realmente autorizada para operar de esa manera. Entonces, un poco es un trabajo del profesional, de la autoridad sanitaria, de la sociedad civil, que con los marcos legales que ahora existen podamos tratar de resguardarnos de que la plataforma sea seria. Aquí nos comentan que hay unos portales, por ejemplo, transaccionales que dicen que no son farmacias como Yap o Remedia o Farol y que podrían hacer venta de medicamentos. ¿Qué pasa con ellos? ¿También están regulados de esta forma? Lo que pasa es que dentro de las plataformas digitales tenemos lo que son los marketplaces, que de algún modo ofrecen el servicio de la plataforma tecnológica, pero como te decía, este servicio en el fondo tiene que tener una farmacia legalmente autorizada detrás. Ya. ¿Ya? Entonces, a ese punto es el que yo iba, de que en el fondo esa plataforma tiene que mostrar al menos que hay una farmacia autorizada que es la que trabaja con ellos, o también la labor nuestra de concientizar a la gente de que no confíe en las plataformas, que haga las consultas pertinentes si es una plataforma autorizada para trabajar. Básicamente, si este marketplace trabaja con una farmacia, es la farmacia la que tiene que sacar la autorización para la venta como farmacia digital a través de ese marketplace. Ya, en el fondo, y si un marketplace dijera que, o sea, pone a la venta medicamentos, pero no tiene una farmacia legalmente autorizada detrás, o sea, si lo llegamos a saber nosotros, es denunciable, porque eso estaría funcionando en la ilegalidad. Y ahí donde hay que denunciarlo al Ministerio Público o al FBI, porque con eso, ahí es donde hablamos de un tráfico ilícito, o incluso el concepto que se maneja es de que ahí tenemos un punto de medicamentos falsificados, porque no está operando dentro de los canales que están establecidos para que se mueva el medicamento. Claro, acá pasando un poco de tema, Jonathan pregunta ¿qué sucede con el rol de dispensación por parte del químico farmacéutico en la venta online? Precisamente ahí tenemos un vacío y ahí de algún modo el desafío es que es el desafío profesional, porque actualmente cuando comenzamos hablando te mencioné que el marco regulatorio hoy tiene vacíos, puntos que consideramos que técnicamente, desde la mirada técnica y sanitaria, deben estar explícitamente expresados en la regulación de que el profesional, o que estas plataformas tienen que indicar de manera muy expresa, muy facilitadora para el usuario que ingresa a ella, dónde está la atención farmacéutica. Vale decir, generar un link
ya sea con una videollamada o bien a través de un correo electrónico, pero asegurar que en el fondo un canal esté explícito para que se pueda conectar directamente con el profesional farmacéutico, ante todo profesional farmacéutico, o incluso, si como tienen la obligación de estar conectado a una farmacia, podríamos pensar el modelo: una persona llega y quiere consultar sobre un medicamento, y la primera puerta de entrada es el auxiliar de farmacia. Y el auxiliar de farmacia, habitualmente cuando hay una consulta, la traspasa al químico farmacéutico, es lo que debe hacer. Entonces, en el fondo es generar el canal de información, de interacción en la plataforma de manera clara, explícita, para que no se le vulnere el derecho a la comunidad, a los usuarios, a acceder a la información profesional. Y ahí, como es responsabilidad de las farmacias el cumplir con la autoridad sanitaria, somos nosotros los que les tenemos que pedir a estas plataformas, somos los que nosotros tenemos que poner a disposición también el que estén estos links o estos banners en donde quede la conexión directa con nosotros. Ahora, regulatoriamente no está dicho, por lo tanto, son como muchas cosas que ocurren en la farmacia que hoy día quedan a un criterio profesional. Pero sí vamos, desde el colegio al menos, estamos fuertemente trabajando el poder generar una mesa de trabajo con el MinSal, en donde podamos avanzar, ya sea en un reglamento que pueda dar detalles, que apunten a dejar expreso el contacto de la comunidad con su profesional. Otro tema que se ha planteado también es sobre la trazabilidad de los medicamentos que tendrían a través de la venta online. Entonces acá nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar el despacho de medicamentos según las regulaciones vigentes? Se me perdió un poco la señal. No te escuché Ah, la última parte. la última parte es que preguntan cómo podemos garantizar el despacho de medicamentos según las regulaciones vigentes. Es que en el fondo, mira, es una muy buena pregunta. Lo primero, y es un deber nuestro, leer muy bien las normativas. El decreto 58, que hoy día es el único marco regulatorio que tenemos en términos de insertar el marco para una farmacia digital, lo que hace es venir a modificar algunos aspectos o puntos de lo que está establecido en el decreto 466, que es el reglamento para las farmacias. Entonces, en ese contexto, la trazabilidad, la seguridad del medicamento está determinado por este decreto, y nosotros tenemos, o sea, independiente que una plataforma digital va a ser la que va a captar la información, está establecido que finalmente, por ejemplo, la interacción para obtener un medicamento no cambia de acuerdo a las disposiciones reglamentarias previas. Una cosa que ha sido vulnerada por décadas en muchas farmacias, y voy a ser cuidadosa de no meterme en ese tema, pero un tema que para todos es muy común es que los medicamentos, pese a que tienen una condición de venta, la gran mayoría parte con la receta simple, son muy poquitos los que son de venta libre, no ha sido respetada por décadas. Hay muchos medicamentos que la comunidad está acostumbrada a comprarla sin receta. Y cuando tú como profesional le llegas a pedir la receta, la gente casi se te tira encima porque ¿cómo si nunca me han pedido receta? Entonces, ahí hay una responsabilidad, y en este contexto de farmacia digital, lo único que de algún modo hoy día con la reglamentación que nace en mayo del 2020 es venir a darle un espacio a que se pueda levantar la farmacia digital, y ese espacio se le da dentro del reglamento de farmacia, que es el decreto 466. Pero las responsabilidades que hay en cumplir las condiciones de venta no han sido modificadas. Entonces, la plataforma que se levante, y ahí es la responsabilidad del farmacéutico y la farmacia,
que está conectada a esta plataforma, de establecer las etapas, los procesos correspondientes para asegurar que se cumplan los requisitos sanitarios. En este caso, si voy a vender un medicamento, la plataforma deberá condicionarme y avisarle a la persona que debe ingresar su receta médica. Debería haber una etapa de validación técnica de la receta. Y luego en que hay una validación técnica, si la farmacia, porque ojo, esto tiene que llegar a una farmacia, el medicamento no sale de una bodega cualquiera, como te decía, está regulada que el marketplace o el e-commerce tiene que estar conectado a una farmacia que tenga la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento, vale decir, tiene que ser una farmacia física. Y luego además tiene que haber sacado la autorización para vender como farmacia digital. Pero la conexión de la plataforma va a ir siempre ligada a esa farmacia física. Por lo tanto, tiene que haber alguien que esté chequeando todos los procesos. Entonces, como en esa materia la regulación es clara, uno tiene que asegurarse de que se cumplan las condiciones para dispensar los medicamentos y de esa manera mantenemos el cumplimiento de las normas para asegurar la dispensación de un medicamento seguro y eficaz. Nos comentan acá que tiene que ver mucho con lo que está hablando, entonces la adquisición por vía remota de medicamentos resulta más estricta que en físico, preguntan. Mira, más que estricto, más estricto de lo que es, yo diría que en el fondo hoy día solamente lo que viene la regulación es a darle un marco legal a algo que no existía, no se había planteado este servicio de farmacia a través de plataformas digitales, pero la regulación es estricta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por una cosa cultural, por una cosa también de un modelo de farmacia que no ha tenido un enfoque como centro de salud, que es el que ahí soy categórica y me pongo mucho la camiseta de Colegio de Químicos Farmacéuticos, y los invito a todos ustedes también a moverse en esta línea. Nosotros somos profesionales de la salud y logramos, en la ley de fármacos 1, que las farmacias se especificaran que son centros de salud, porque eso es lo que son. Cuando tú estás en una farmacia, las personas recurren a ti como profesional de salud para plantearles sus problemas de salud. Y tú ahí responsablemente hay temas que puedes abordar si son menores y muchas veces tienes que dar el consejo para que puedan acudir a otras prestaciones de salud de acuerdo a sus necesidades. Entonces, en ese contexto, la farmacia es un centro de salud y lamentablemente por décadas ese concepto fue transformado con un enfoque mucho y muy dirigido a lo comercial, y ahí es donde fuimos vulnerando, sobre todo en los grandes consorcios, el tema de exigirle a las personas la presentación de su receta. Entonces, ¿por qué? Porque si tú le limitas, en el fondo ahí te vas encontrando de que mucha de esa posibilidad de venta vas a tener que limitarla, porque en el fondo la gente se automedica. Entonces es una realidad tan clara. Entonces la regulación siempre ha sido estricta y de algún modo hoy sale al tapete, porque estamos hablando de este nuevo, digamos, de esta nuevo vesícula de lo que es la farmacia como centro de salud, y ahora estamos hablando de una farmacia digital que debemos pelear por darle un marco regulatorio con enfoque de centro de salud. Ya para ir cerrando, que nos queda muy poco tiempo, le quiero preguntar como opinión personal, ¿cómo cree usted que afectará la implementación de la farmacia digital a la profesión farmacéutica? Mira, yo creo que aquí nosotros tenemos que mirar con un enfoque hacia el futuro, o sea, en realidad hacia el presente y el futuro, porque ya estamos en esto. Lo que nosotros tenemos que trabajar, y ahí es necesario un trabajo colectivo, es de darle este enfoque sanitario que tiene la farmacia, que realmente nos convenzamos, a los que todavía no lo ven de esa manera,
de que es un centro de salud porque atiende a personas que recurren al medicamento como una herramienta terapéutica para paliar un problema de salud, ya sea agudo o sea crónico. Entonces, en ese contexto, yo veo que más que afectarnos, nos pone un tremendo desafío en que nosotros seamos la voz activa, la voz técnica, la voz del conocimiento en el área de la dispensación, para poder levantar estándares de calidad para la farmacia comunitaria. Actualmente, si la farmacia es un centro de salud, tiene una gran diferencia con los centros de salud que conocemos comúnmente, que es el que no estamos obligados a acreditar las prestaciones como una institución. En este caso, cada farmacia es un centro de salud, por lo tanto, es un prestador institucional de acciones sanitarias. Entonces, hoy tenemos ese tremendo desafío en donde podríamos establecer estándares, por ejemplo, de que toda plataforma electrónica tenga un límite de prescripciones que pueda abordar por profesional farmacéutico. Sabemos que una farmacia que opera más de 8 horas al día tiene que asegurar que haya un farmacéutico complementario. Por lo tanto, hoy día también un vacío legal dentro de este marco regulatorio es cómo regulamos de que esa plataforma a lo mejor va a estar funcionando 24 horas, pero vas a tener 24 horas al químico farmacéutico. Entonces, en ese contexto también parte de lo que nosotros debemos pelear es que la plataforma electrónica tenga un canal, un banner de acceso profesional, que si la plataforma está abierta 24 horas para venta, entonces tiene que asegurar que haya 24 horas químico farmacéutico. En ese contexto deberíamos tener por plataforma de 24 horas al menos 3 turnos de químico farmacéutico. Entonces, si lo analizamos de esa manera, si logramos pelear y concretar estos objetivos, más que digamos, una amenaza, vemos una tremenda oportunidad de ponernos a disposición de la comunidad en materia de información de medicamentos, de seguimientos terapéuticos. Se abre un nuevo centro de salud que es la farmacia digital. Hay algo que no me preguntaron, no nos preguntaron y tiene que ver con el tema del despacho. Hoy día, además de interaccionar con el medicamento a través de plataformas digitales, después hay que ir a dejarlo a los domicilios. Y ahí tenemos también un tremendo vacío que pelear. Entonces, lo dejo acá en líneas breves, de que nosotros tenemos que pelear y asegurarnos que la entrega, el transporte de medicamentos sea por personas que tengan las competencias para ello. No es entregar un par de zapatos, un televisor. Acá los medicamentos requieren condiciones sanitarias que resguarden condiciones como la temperatura, como la humedad, que finalmente afectan su composición y por ende podrían ofrecer grandes riesgos a la salud de las personas. Por lo tanto, hoy ahí hay un vacío, también es algo que conversábamos con el ministro, es un punto que vamos a poner en la mesa de trabajo, porque el transporte sí o sí tenemos que lograr que sea a través de gente que esté calificada, capacitada para poder hacer estas entregas de manera segura. Claro. Bueno, con eso estaríamos terminando en verdad porque ya se nos está acabando el tiempo. Queremos agradecerle, estamos muy agradecidos de su participación que ha sido muy valiosa hoy día y va a quedar este capítulo guardado en el Instagram por si alguien quiere revisar o si lo quiere ver más tarde y lo esperamos en el próximo Socelate que sería en 2 semanas, a la misma hora y el mismo día. Muchas gracias, Ana, que esté muy bien. Gracias, Maximiliano, y a todos. Chao. Chao, chao.